educativa de todas las personas. Gracias Luz, buenos días. Decía a la Academia ODS4, Educa Mesoamérica para la inclusión educativa de todas las personas a lo largo de la vida. Entonces, estamos ya en nuestro módulo 3, finalizando, este es el segundo encuentro. El módulo 3 nos habla del financiamiento educativo y en este encuentro vamos a trabajar sobre los modelos hacia un nuevo pacto fiscal, herramientas que permitan presupuestos basados en resultados. Y Gaby, no veo si nos acompaña Raquel, que sería lindo si ella está también darle la palabra para que pueda dar un saludo. Y si no, directamente te paso micrófono a vos para que podamos dar comienzo a nuestro panel de especialistas de esta reunión 2 del módulo 3 de la Academia ODS4, Financiamiento Educativo. Buenos días para todos y todas y adelante, Gaby. Hola, muy buenos días a todos y todas. Qué placer encontrarnos nuevamente. Vamos a iniciar entonces de lleno, como nos dice Marcela, con esta primera parte en el cual, bueno, para mí es un placer moderar este momento, ¿verdad? De nuestro segundo encuentro del módulo 3, es el cierre de nuestro módulo, como bien lo dice Marcela, acerca de la academia, estrategias y herramientas que permiten garantizar la inversión educativa y su monitoreo. Bueno, yo soy Gabriela Monge, soy la coordinadora de gestión educativa de la SECSICA, estoy para servirles y hoy me corresponde presentarles tres personas maravillosas conocedoras ampliamente de la educación y de todas las ramas de la educación en cada uno de los países de nuestra región. Vamos a iniciar este conversatorio con la participación de la señora Mariana Huepe Follet. Espero no haber dicho mal su segundo apellido. Ella es doctora en Planificación de Desarrollo de la Universidad College de London. Es magíster en Estudios de Desarrollo en London School. Magíster en Economía e Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Actualmente, la señora Mariana trabaja como oficial de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sus principales áreas de investigación se centran en temas de educación, mercado laboral, con focos de inclusión, género y protección social. Entonces, es un placer. Adelante, señora Mariana, y bienvenida. Hola, muchas gracias Gabriela por la presentación un tanto generosa. Eh, Buenos días a todas y todas, no sé si buenas tardes también, dependiendo de dónde estén. Yo aquí voy a compartir pantalla, ojalá, eh, ya, súper. Eh, bueno, yo les quería hablar más o menos, darle un panorama general acerca del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe y destacar la importancia de un nuevo pacto fiscal en la región de carácter progresivo. En esta presentación quería destacar tres grandes mensajes. El primero es que los países de la región requieren invertir más y mejor en educación, como veremos más adelante, en términos de inversión educativa per cápita por estudiante. Aún nos queda mucho por avanzar en comparación con otros países más desarrollados, con economías más desarrolladas. El segundo mensaje es que estamos en un momento clave. ¿Por qué ahora aumentar la inversión educativa y no necesariamente por qué ahora es un momento distinto? Y acá quería destacar el tema de la necesidad de recuperar la educación tras la pandemia y la necesidad de transformar también la educación para poder hacer frente a los desafíos contemporáneos como la revolución digital, la intensificación de la migración y la transición justa hacia modelos de desarrollo más sostenible en términos medioambientales. Y para lo anterior, para finalizar, para aumentar la inversión educativa, nos interesa destacar la necesidad de un nuevo pacto fiscal que tenga carácter progresivo y que esté basado en un acuerdo amplio entre los distintos actores políticos, de la sociedad civil, académicos, con el fin de que
de que la educación reciba un financiamiento que vaya más allá de los ciclos electorales en nuestra región. Muy brevemente, acá quería destacar cómo se encuentra América Latina y el Caribe respecto a los dos compromisos internacionales que hemos adquirido. Uno es gastar o invertir más del 4%, al menos el 4% del PIB en educación y al menos el 15% del gasto público total en educación. Como se ve acá, hay una gran heterogeneidad entre los distintos países. Estos son datos para el 2021 tras la pandemia. Y en el cuadrante, por ejemplo, de abajo derecho, vemos que hay países que sí cumplen con la priorización del gasto público en educación, o sea, gastan más del 15% del gasto público total, pero no tienen un espacio fiscal suficiente aún para alcanzar el mínimo en relación al PIB. También hay países que no priorizan la educación lo suficiente, aun cuando cumplen con los mínimos del PIB. Entonces hay una gran heterogeneidad de situaciones dentro de la región. Hay algunos que cumplen los dos criterios, pero cuando nos fijamos en el gasto per cápita, en el gasto público en educación por matrícula, por estudiante, nos damos cuenta que la región se encuentra bastante al debe. En azul se encuentran los países de América Latina, en naranjo los países del Caribe, en gris los países de la OCDE, y aun cuando, por ejemplo, Chile y Costa Rica son parte de la OCDE, se encuentran en la cota inferior de inversión per cápita en educación. Más aún cuando vemos los promedios en las barras amarillas, nos damos cuenta que los países de la OCDE en promedio gastan 5 veces, invierten 5 veces lo que invierte en promedio los países de América Latina y el Caribe. Esta diferencia, si bien se disminuye, sigue siendo significativa cuando se controla por PIB per cápita y se vuelve aún más preocupante cuando uno piensa en los mayores desafíos educativos que tiene la región en términos de cobertura, acceso, finalización, calidad de la educación, como se observa en distintas evaluaciones internacionales, y además en pertinencia, cuando uno observa el descalce de competencias entre lo que se demanda en el mercado laboral y lo que se forma en los sistemas educativos. Entonces, quedémonos con este número porque después lo voy a volver a repetir. Eh, eh, los países en promedio de la OCDE invierten 5 veces lo que invierte en promedio los países de América Latina y el Caribe por estudiante en educación. Acá también se ve esta diferencia por nivel. eh, eh, América Latina y el Caribe invierte un poco menos que América Latina, pero la diferencia aún sigue siendo importante respecto a los países de la OCDE. Entonces estamos en un momento clave para invertir en la educación, para recuperar la educación. Si hoy en día no invertimos en recuperar las pérdidas de aprendizaje tras la pandemia, en revincular a los estudiantes que han abandonado o prevenir el abandono educativo tras la pandemia, y en el bienestar socioemocional, no solo de los estudiantes, sino que también de los docentes, luego de prácticamente 2 años de cierre de los centros educativos, en donde tuvieron ellos que transformarse y apoyar a los estudiantes de maneras que no necesariamente estaban preparados para hacerlo, y en temas de convivencia escolar, como se ha evidenciado últimamente en algunos países, los aumentos de violencia al interior de las aulas educativas. Entonces, si no invertimos hoy en día en recuperar la educación, arriesgamos la ocurrencia de una generación perdida, donde muchos estudiantes, tanto de secundaria como de primaria e incluso de preprimaria, pueden arrastrar estos efectos a lo largo de todas sus trayectorias educativas y laborales. Entonces estamos en un momento crucial para invertir más en educación, para recuperar la educación, pero también para transformarla, ¿no? Para responder a 2 grandes desafíos que enfrenta la región. Uno es la importancia de desigualdad. Somos una de las regiones, si no la más desigual de todo el mundo. Entonces, sabemos que la educación es una herramienta fundamental para combatir esta desigualdad y para igualar las oportunidades desde el inicio, o combatir estas desigualdades desde el inicio del ciclo de vida. Entonces, si no invertimos en educación hoy, estamos en un momento en que
que no vamos a poder disminuir las desigualdades y van a surgir estos nuevos problemas que ya estamos empezando a ver de cohesión social y de movilidad social y de convivencia entre los distintos ciudadanos y personas de los países. Y también estamos en un momento de creciente cambio y incertidumbre, como ya lo decía, en el que está la revolución digital, la intensificación de la migración, los desafíos de la transición justa. Entonces es necesario transformar nuestro sistema educativo para que se adapten a estos nuevos desafíos y eso implica una mayor inversión. Entonces, para lo anterior, para recuperar y transformar la educación, combatir la desigualdad y prevenir el riesgo de una generación perdida, la región requiere un nuevo pacto fiscal progresivo que garantice unos niveles sostenibles de inversión en la educación a lo largo del tiempo. Acá estamos viendo, por ejemplo, que la carga tributaria en la región es más de 10 puntos porcentuales menor al promedio de la OCDE. En promedio, América Latina y el Caribe, su carga tributaria es 22%, es decir, 22% del PIB recauda en términos tributarios. En cambio, esto es 33% en los países de la OCDE. Esto quiere decir que la OCDE en promedio recauda tributariamente 1,5 veces en relación al PIB lo que recauda América Latina y el Caribe. Esta diferencia de 1,5 hay que destacar que es menor a la diferencia que habíamos dicho antes, en términos de que la OCDE invertía 5 veces por estudiante lo que invertía América Latina y el Caribe. Entonces esto también evidencia que la OCDE no solo recauda más, los países de la OECD no solo recaudan más, sino que también le otorgan una mayor priorización a la educación dentro de sus políticas fiscales. Y en este gráfico cada punto de este gráfico es un año. En el eje X, o sea, en el eje horizontal, se ven los ingresos tributarios y en el eje Y, el eje vertical, el PIB per cápita. En amarillo está América Latina y en azul están en promedio los países de la OECD. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este gráfico? Que en 2014, por ejemplo, América Latina tenía un PIB per cápita similar al que tenía los países de la OCDE de 1965, pero aún así, aunque hayan tenido un PIB per cápita similar, los países de la OECD ya tenían una carga tributaria mayor, tenían ingresos tributarios más altos. Entonces, esto refuta ese argumento que dice, no, América Latina tiene que esperar a crecer más, a tener un mayor ingreso per cápita para tributar más. No necesariamente, esto no es lo que estaba ocurriendo en otros países con economías más desarrolladas. Y el otro mito que se refuta o que se puede contradecir con este gráfico, en el fondo, es que que no necesariamente existe un trade-off, no necesariamente existe una relación inversa entre recaudar más y crecer más. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo a medida que aumenta el crecimiento económico en los países de la OECD, ellos van recaudando más e invirtiendo más en las personas, en educación, en protección social, invirtiendo más en las personas que son el activo más importante, ¿no? Para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible. Entonces, todo esto justifica la necesidad de que América Latina y el Caribe puede y requiere implementar una política fiscal progresiva, que no solamente esté basada en el fortalecimiento de los ingresos públicos, sino que también esté basada en una perspectiva estratégica del gasto. Y en esta perspectiva estratégica del gasto, la educación cumple un rol fundamental. Entonces, es necesario incrementar el nivel de la recaudación tributaria y además su progresividad y capacidad de reducir las desigualdades de ingreso y riqueza en la región. También mejorar la eficacia del gasto público, no solo para reducir las brechas sociales, sino que también para impulsar el motor de la economía de nuestra región. Y en esto es importante priorizar acciones que tengan un alto rendimiento económico, social y medioambiental. Y bajo esta mirada estratégica, invertir en educación es fundamental. Invertir en educación no solo es urgente para asegurar el derecho a la educación
en nuestra región, sino que también es altamente rentable, no solo en términos individuales, sino que también en términos colectivos. En términos individuales, por supuesto, invertir en educación eh, es rentable en términos de ingreso, en términos de probabilidad de formalización, en términos de salud, etcétera. Pero también es rentable en términos colectivos, porque disminuye la pobreza, la desigualdad, incentiva la movilidad social y la paz social, fortalece las democracias, ¿no? Sociedades más educadas son sociedades también donde sus ciudadanos son más participativos, donde pueden diferenciar más las fake news, entonces combaten la polarización política que existe hoy en día, además ciudadanos más abiertos a la diversidad, algo muy importante en un contexto donde se va a seguir intensificando la migración, y además individuos o ciudadanos más involucrados más conscientes con el combate al cambio climático. Además, como ya lo hemos dicho antes, invertir en educación es fundamental para enfrentar los desafíos tecnológicos del siglo XXI, a través del desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y digitales. Y finalmente, invertir en educación es fundamental para tener un desarrollo económico sostenible que permita, en el fondo, seguir recaudando los ingresos para seguir invirtiendo en las personas. Entonces, eh, invertir en educación activa este círculo virtuoso, ¿no? De desarrollo social y económico. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta después a las preguntas que puedan surgir más adelante. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Como bien lo dijo Mariana, al cerrar con Mariana, con don Javier y con Romina, vamos a tener una ronda de consultas, recomendaciones, preguntas. Entonces, para que ustedes por ahí las vayan anotando y luego nos levanten la mano y participen, o bien hacerlo por el chat. Hay una parte de la exposición de Mariana en el cual uno tiene que como que nos pone a pensar, ¿verdad? Cinco, o sea, se invierte más en los países de la OCDE que en los países del resto de América Latina, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a tener esa paridad educativa que queremos? ¿Verdad? Porque un desarrollo sin generar inversión en educación, la suficiente inversión en educación, porque existe la inversión, pero es donde empiezan entonces las desigualdades, ¿verdad? Entre países, ese es un punto difícil de suprimir esa brecha que nos sigue brindando estas inversiones a nivel latinoamericano. Bueno, vamos a continuar entonces con el señor Javier Curcio. Don Javier, aquí presente, es licenciado en Economía, graduado de la UBA, especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, economía de la política social y política fiscal. Es director del Departamento de Economía de la FCE UBA, profesor asociado y adjunto regular de materia de finanzas públicas. Es investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política y es docente de varias maestrías. También trabajó como un funcionario de UNICEF, especialista en inversión social, consultor de organismos internacionales y gobiernos. Fue asesor de la Secretaría de Hacienda en la Secretaría de Política Económica en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República de Argentina. Además, el señor Javier es autor de numerosos trabajos sobre políticas públicas, inversión social, economía de la educación, protección y seguridad social. Entonces, un placer, don Javier, tenerlo con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Gabriela, mucho gusto, un placer estar compartiendo con ustedes y gracias por la oportunidad de poder compartirles un poco de la experiencia de estas herramientas para favorecer una mejor inversión en la educación en la región. Voy a compartir rápidamente la presentación, por favor confírmame si se ve bien. Y bueno, en unos breves minutos la idea es poder contarles un poco los detalles de cómo a partir de
el proceso de presupuestación orientada a resultados y el ejercicio que se viene desarrollando en varios países. Vamos a tomar como ejemplo el caso de la aplicación en Costa Rica que se empezó a implementar hace un par de años y que ahora está en una fase de adecuación a las nuevas autoridades para poder avanzar con su implementación. Permite la posibilidad de orientar mejor los recursos a los resultados y a partir de eso contar con mejor evidencia, ajustar las asignaciones y poder dar cuenta y coordinar mejor cómo se asignan y articulan esos recursos. Don Javier, disculpe, está mencionando a las personas que no se escucha bien. Es que se escucha muy bajito. A ver ahí, ¿puede Ahí, ser? ahí perfecto. Ok, disculpen, pero estoy en una oficina que hay un poco de ruido y por eso prefiero hacerlo con el micrófono, si no me avisan y lo modifico. Así Eh, ahorita está perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Decía entonces que vamos a usar de soporte esta presentación que tiene bastante información, más de la que vamos a poder trabajar en este rato que tenemos para hacer la primera presentación en general, pero que de alguna manera busca dejarles la motivación y el interés para que puedan ir profundizando este material que está contenido aquí en la presentación y luego las referencias que utilizamos como base y les dejo al final el listado de esas referencias cuyos documentos pueden encontrar ya en la plataforma cargados y cualquier duda sobre eso queda mi contacto a disposición para poder ampliar lo que les parezca. Entonces, partiendo de la discusión sobre el rol que juega el presupuesto público en la asignación de recursos orientados a la educación, podemos reconocer que a partir de esa discusión, de la discusión presupuestaria en nuestros países, con el rol central que juegan los poderes legislativos, se asigna una función económica de planificación, de identificar cuál es el sentido y la orientación que tienen las políticas y en materia educativa qué es lo que queremos lograr, la posibilidad de controlar y coordinar a partir del presupuesto las alternativas de los gestores y los policy makers alrededor de la aplicación y la ejecución de las políticas que fueron dispuestas a niveles legislativos y finalmente el rol institucional y político que estas asignaciones permiten en los distintos sectores. Esto no es exclusivo de la educación, obviamente, pero en el plano educativo también tiene un rol muy significativo en términos de disponer y consensuar la asignación de recursos para volcar al servicio educativo, en términos de sostener los niveles importantes de inversión que planteaba Mariana en la presentación anterior y que nos sirve de base para poder identificar cómo hacer para asignar mejor esos recursos. El ciclo presupuestario tradicional parte de la programación de los recursos y el diseño de las proformas o proyectos de ley que hacen los poderes ejecutivos, la discusión, debate y aprobación que se plantea en el ámbito de los poderes legislativos a los distintos niveles de gobierno. Esto en general vale para los gobiernos centrales, pero también en los gobiernos intermedios y locales, que en muchos países de la región tienen un rol muy importante en relación con la educación y por lo tanto esa descentralización educativa tiene que ser acompañada con este tipo de referencias y de ejercicios. Esos presupuestos que logran ser aprobados a partir de ese rol institucional y político de consenso y de diálogo que plantea el debate presupuestario, pasa al plano de la ejecución en el ámbito de los poderes ejecutivos, que son los que implementan las políticas, y luego a partir de todo ese material se puede dar seguimiento, controlar, monitorear y evaluar de qué manera se implementan todas esas iniciativas para poder retroalimentar un círculo virtuoso de planificación presupuestaria que permita programar mejor los recursos, hacer nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Ese ciclo de presupuesto, que también se define en términos generales, tiene podemos decir, un formato tradicional que plantea dificultades que acá se proponen resolver a partir de este nuevo enfoque, o no tan nuevo, pero recurrentemente visitado enfoque que plantea orientarlo hacia el lógico de resultados. El presupuesto tradicional se plantea en términos de caja negra,
en la dificultad de articulación que hay entre los objetivos de la política y la previsión presupuestal, de caja miope en el sentido de que acorta la mirada y nos desvía de la atención en el mediano y largo plazo, rígido en el sentido de que tiene dificultades de flexibilidad para poder adecuarse a los cambios y a los matices que requiere la implementación y la ruptura de la base inercial y el incrementalismo que plantean otros enfoques, y finalmente dificultades en la modernización de los énfasis, un énfasis planteado en términos de la legalidad administrativa y de evaluaciones centradas en procesos, con dificultades de orientar la mirada hacia productos, resultados, impactos, que son los que esta nueva visualización pretende plantear, ¿no es cierto? El presupuesto orientado a resultados, o la gestión orientada a resultados, se plantea como una herramienta cultural, como un ejercicio conceptual y operativo, que orienta a las administraciones públicas para priorizar los resultados en las acciones y poder dar cuenta de cuáles son los logros en relación de los recursos establecidos. Se orientan a conocer esos resultados y a partir de eso dotar y favorecer la evidencia para los tomadores de decisión, para mejorar el conocimiento, la capacidad de análisis y el mejor diseño de alternativas para conseguir los mejores resultados para alcanzar los objetivos que se plantean. Y hay una serie de beneficios asociados que les dejo para profundizar, pero que en todo caso tiene que ver con la posibilidad de optimizar los recursos, favorecer la productividad, minimizar los costos y sacar los mayores réditos y rendimientos posibles, favorecer la innovación tecnológica en términos de la creación y fortalecimiento de sistemas y redes de información que nos permitan estar más atentos a las posibilidades de contar con los resultados que se vayan logrando, fortalecer la transparencia y valorar la información y la evidencia en el uso de esos datos para tomar decisiones, incrementar la calidad de los servicios y promocionar el uso de tecnologías renovadas para esas gestiones y fomentar la participación y el control ciudadano a partir de un mayor involucramiento, reforzamiento de los contribuyentes, solventar el funcionamiento del Estado y poder encontrar discusiones, digamos, más acordes a las demandas múltiples y variadas que tienen las sociedades modernas. Entonces, este presupuesto orientado a resultados se adecúa con posibilidades de mayor flexibilidad en una lógica de planificación estratégica, de objetivos estratégicos que permitan orientar, identificar las prioridades, orientarlas a un encadenamiento lógico y vinculadas y apuntadas hacia la posibilidad de buscar resultados y poder dar muestra de esos alcances, modificar la cultura organizativa, directiva y de gestión para poder impulsar, podemos decir así, a las instituciones involucradas, los ministerios de educación, las áreas, las escuelas, los centros educativos y todas las áreas involucradas en estas dinámicas, con responsabilización en la gestión y en una lógica procíclica y dinámica a favor de estos mecanismos. Entonces ahí en el encadenamiento lógico existe la posibilidad de ligar las demandas sociales con el alcance de los resultados, partiendo de la base de una dificultad social o una situación social que impulsa y que demanda la creación de valor a través de la respuesta pública, la definición de objetivos en relación con esas demandas, la, la asignación de responsabilidades, los presupuestos asociados a la implementación de esas responsabilidades, la organización en programas, actividades, estrategias para dar respuesta a esas demandas, las carteras productivas que van a avanzar en ese eslabonamiento para conseguir esos resultados, con objetivos planteados, con presupuestos contables que puedan ser monitoreados y controlados, con procesos productivos, procesos de
de producción y de asignación de distribución, consumo y uso identificados, y resultados alcanzados que nos permiten modificar la situación social y plantear en una nueva pauta del ciclo una situación social mejorada, modificada y en un nuevo eslabón que nos permite ir avanzando en el camino de dar mejores respuestas a las demandas sociales. Todo esto organizado en términos de definición estratégica de políticas e iniciativas, la presupuestación como correlato financiero fiscal de esas estrategias, los procesos productivos que van a aportar esas cadenas de valor y luego la evaluación y el seguimiento que permitirá ir retroalimentando el proceso. Digamos, esta es una forma de mostrar cómo esas cadenas de valor y encadenamientos lógicos nos permiten ir avanzando en términos de la gestión orientada a resultados. Para ahorrar el tiempo y dejándoles algunos de estos materiales, digamos, para que puedan ir profundizando, podemos plantear la discusión central del presupuesto orientado a resultados en la inversión de la lógica de la programación y formulación del presupuesto que se hace de los fines a los medios, donde se fijan los objetivos en términos de resultados a alcanzar, se establecen metas financieras, metas físicas e indicadores de resultados relacionados con esos fines, se define de qué manera se puede organizar la respuesta pública en términos de provisión de bienes y servicios que permita conseguir satisfactoriamente esos objetivos y resultados de la forma más eficiente posible, y en función de eso se establecen los insumos y recursos necesarios que van a conformar el presupuesto que va a dar lugar a la posibilidad de esa consecución de los fines buscados. Todo eso con un esquema de seguimiento y evaluación asociado, con sistemas de control, de alerta temprano, de monitoreo, de tableros de comando y otro tipo de estrategias que también pueden avanzar en esta lógica. Entonces es necesario avanzar a partir de una planificación estratégica con un encadenamiento lógico de los resultados, sistemas de indicadores, información de base objetiva, generación de evidencia que nos permita avanzar en esa identificación, en ese diagnóstico, en esas propuestas, y un presupuesto elaborado con estructura programática orientado a resultados para poder dar respuesta a esa vinculación y al seguimiento a lo largo del proceso. Todo esto se puede plantear como se planteó en el caso del ejercicio hecho en Costa Rica a través de una metodología de marco lógico o de una metodología de cadena de valor o de otro tipo de procesos de planificación estratégica que los países eligen de manera alternativa. En este caso se utilizó la matriz de marco lógico como esquema, partiendo de las actividades necesarias para cumplir los resultados estratégicos, resultados y subresultados en la metodología que tienen como referencia bibliográfica. Esto tiene todo el detalle. Esos resultados y subresultados estratégicos son el conjunto suficiente para lograr el propósito del proyecto, el propósito de favorecer a la calidad educativa en Costa Rica se plantea como el más alto nivel atribuible, en este caso al Ministerio de Educación Pública, para ser alcanzado como efecto del logro de los resultados estratégicos en el marco de este diseño, y luego el logro de ese propósito con otros propósitos que tengan otras áreas del Estado y la sociedad en general, pueden aportar al fin, que en este caso está definido como el objetivo social al que contribuye el cumplimiento del propósito y que puede ser atribuible a la combinación del cumplimiento de muchos propósitos asociados. En cada uno de estos niveles, el nivel de fin, de propósito, de resultados, subresultados y actividades, existen indicadores que pueden ir constituyendo ese mapa, ese marco, ese tablero que permite ser monitoreado. En términos de fin podemos hablar, por ejemplo, el índice de desarrollo humano que establece el PNUD u otros indicadores generales de seguimiento del desarrollo que plantean los países más allá del sistema educativo. A nivel del propósito, los indicadores de los ODS, los benchmarks que se definen a nivel regional e internacional, son un buen esquema que se plantea como
de metas, indicadores a seguir, referencias a seguir en plazos periódicos. Tenemos ahora la posibilidad de apuntar a los benchmarks en el año 2025 y luego el horizonte de cumplimiento del Pacto Global a finales del 2030, y a partir de eso se pueden organizar sistemas de seguimiento de resultados. La matriz marcológica en la versión previa a la de la gestión actual planteaba 8 resultados que están acá definidos para que los tengan como ejemplo, con indicadores asociados en cada uno de esos resultados: pertenencia al currículo, validación de los logros del aprendizaje, calidad del abordaje pedagógico, cobertura, permanencia, inclusión y equidad educativa. Y bueno, en estos resultados, con estos ejemplos, cada uno de esos resultados tenían asociadas en algunos casos subresultados y en otros subresultados y actividades, y con sus indicadores también a nivel de actividad, que nos permite identificar cuánto se logró de cada actividad a la que estaba prevista, cómo esas actividades aportaron al cumplimiento de los subresultados, los resultados se nutrieron de esos subresultados y se cumplieron los indicadores a nivel de resultado también asociados, y finalmente todo eso nos permite ir favoreciendo al cumplimiento del propósito. En la medida en que tengamos bien pautado y estructurado estos niveles y la planificación sea correcta, iremos logrando avanzar en ese camino y dar cuenta y coordinar cómo conseguimos, en este caso, favorecer la posibilidad de contar con una mejor calidad educativa en el caso de Costa Rica o de cualquier país que utilicemos sobre el esquema. Los indicadores se plantean con medios de verificación, líneas de base, metas periódicas, esquemas a seguir y presupuestos asociados que pueden ir a dar cuenta de cómo los recursos fueron y van aportando al cumplimiento de esas metas, y en todo caso explicando los desvíos en aquellos casos en los que no se logran los objetivos, resultados, actividades que estuvieron previstas. Para profundizar todo este ejercicio tienen alguna bibliografía que les compilamos de alguna manera como referencia. Acá tienen los datos, algunos lugares donde extraerlas, y también las tienen disponibles en el foro, en el espacio del módulo, y por lo tanto cualquier duda también queda a disposición para poder seguir ampliando, y ahora atento a preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Gracias, señor Javier. También recordarles que siempre hacemos esta grabación y luego ponemos el evento en la plataforma también. Y el que desee podemos enviarlo también por correo electrónico, si no fuera muy pesado. Muchísimas gracias, don Javier. Muy interesante la propuesta realizada en Costa Rica. Muy amable. Vamos a cerrar este periodo, esta primera parte con la señora Romina Kasman. Romina es licenciada en ciencia política por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Tiene una maestría en educación internacional de la Universidad George Washington. Tiene una maestría en economía para la educación y emprendimiento de la Universidad de Delaware. Actualmente, Romina es la encargada del sector de educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José. Esto para Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Tiene cerca de 17 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de los programas de educación cívica y ciudadana y temas relacionados en los ámbitos de organismos internacionales y sociedad civil, así como también el desarrollo de procesos de formación en toda esta temática para educadores, estudiantes, hacedores de política y en la preparación de materiales educativos. Romina, es un placer nuevamente tenerte aquí y a don Javier que está compartiéndonos su pantalla. Para que don Javier nos haga el favor de dejar de compartir. Muchas gracias. Y Romina, adelante, bienvenida. Qué placer verte otra vez, Romina. Igual, muchas gracias, un gusto, Mariana, y bueno, también Javier, saludarte de nuevo. Gracias, Gabriela, todo el equipo de la SEC, y por supuesto, buenos días para las y los participantes. Muchas gracias aquí por estar siempre. Yo los saludo hoy desde El Salvador. Estoy aquí en el Ministerio de Educación, en la Dirección Nacional de Formación Docente, así que ahí agradezco también si hay gente de El Salvador que tengo la posibilidad de estar aquí un ratito. Bueno, yo más que nada quería
un poco, no sé si decir a modo de cierre de este módulo completo de financiamiento educativo, pero bueno, he tenido el privilegio de trabajar con Javier Curcio en el proyecto que él comenta sobre Costa Rica, y un poco la idea era contarles la experiencia que tuvimos desde UNESCO, con UNFPA y con UNICEF. Hoy los colegas de UNFPA y UNICEF lamentablemente no se pudieron unir porque tenían compromisos previos, pero lo primero que trabajamos en ese proyecto en el marco de un fondo que se llamaba, lo voy a poner en el chat si lo quieren buscar, SDG Fund, que es el Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para algunos países facilitó, digamos, hacer proyectos que tuvieran que ver con el fortalecimiento de la capacidad de los países de planificación y en este caso de presupuestación y de gestión por resultados, ¿no? Y esta fue la aplicación que se hizo en Costa Rica. Y la importancia que tuvo este proyecto, que yo lo tomé cuando recién empezaba en la gestión en este puesto, hace casi 2 años y medio, fue que permitió repensar la educación en el país. Y entonces esto lo quiero colocar porque cuando uno piensa en los temas de financiamiento educativo, muchas veces no piensa que son temas fundacionales, ¿no? Que son temas estructurales, vertebrales, y que realmente en el caso de Costa Rica permitió comenzar a repensar la educación. Y repensar la educación primero desde la visión de las metas, los contenidos de esa educación, los propósitos de esa educación, pero también los métodos, ¿no? También los procesos a través de los cuales se cumplen con esas metas, con esa visión, con esos resultados, esa matriz que describía Javier. Y ese fue el primer paso para ordenarnos en el proyecto, repensar la educación desde el lugar de la visión. Y esto no es algo que viene un organismo y lo pone en la mesa, ¿no? Digo, y esto lo estoy hablando muy, muy claramente y muy honestamente, sino que fue un proceso trabajado con el Ministerio de Educación de Costa Rica, donde hubo algo de sensibilización, algo de información de qué estaban haciendo otros países. Estamos hablando de 2021, plena pandemia, o sea, plena pandemia, casi podríamos decir, todavía no estábamos en esa etapa de post, ¿no? O de salida, que empezamos a hablar a fines del 2021, principios del 2022, y a partir de esa propuesta, se hicieron reuniones que aquí coordinó Javier con otra colega y con nuestro Instituto de Planeamiento Educativo de la UNESCO con sede en Buenos Aires, para poder repensar esa visión y construir juntos esa visión. Y eso hizo que se pensaran los desafíos, las dificultades, las brechas y hacia dónde tenía que ir la educación en el país. Esto es algo que va más allá de pensar el currículo, la formación de los docentes, digo, cosas cotidianas o medianas o estructurales, pero aquí son mucho más estructurales y del rol de la educación en el modelo de desarrollo, ¿no? ¿Qué Costa Rica quiero? ¿Qué ciudadano quiero? Entonces, ¿qué sistema educativo quiero tener? ¿No? O sea, ¿qué ciudadano quiero tener y qué sistema educativo necesito para eso? Entonces, ese fue el primer trabajo que se hizo. Simultáneamente se hicieron otros trabajos que tuvieron que ver con revisar cómo se estaba invirtiendo en educación. Es decir, cuánto de esa inversión estaba colaborando con poblaciones, sobre todo en situación de vulnerabilidad, para saber si lo que se estaba invirtiendo en esas poblaciones, en qué temas se estaba invirtiendo, en qué políticas, en qué programas, realmente estaba colaborando para que las personas pudieran tener, digamos, acceso a, o poder disfrutar mejor del derecho a la educación, no solo teniendo en cuenta el tema de la igualdad, sino también políticas de inclusión y de equidad que son esenciales para que el derecho a la educación se haga efectivo. Pensando la educación desde dos lados, la oferta y la demanda, ¿no? No solo el servicio educativo que ocurre dentro de la escuela, sino también las posibilidades que las personas, no solo niños, niñas, sino las personas en las diferentes modalidades educativas, qué es lo que tienen que hacer esas personas para llegar hasta el establecimiento educativo o bien para tomar la educación desde una modalidad virtual. ¿Qué necesitan para que eso suceda? Esto también implica los entornos, ¿no? Los entornos educativos, escuelas en línea o presenciales que sean seguras, sanas, sostenibles, inclusivas, pacíficas,
es cómo prevenir la violencia, los temas de salud y bienestar. Entonces, pensar esa integralidad de la educación y pensar en las políticas que se necesitan, que no solo son las políticas educativas, sino, como decían, otras políticas públicas complementarias de equidad e inclusión que hacen que esos sistemas educativos sean promotores de derechos. Entonces, es mirar el tema de la inversión, empezar a mirar cuál es el costeo, ¿no?, que tienen o sea, lo que se hizo también es un ejercicio de el costeo, ¿no? Si yo tengo distintos escenarios de cumplimiento de metas, ¿cuáles son esas posibilidades de cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos que yo necesito? Javier también nos colaboró, y aquí él también puede ampliarlo en el diálogo, en trabajar de la mano con el Ministerio de Educación junto a un equipo con UNICEF y UNFPA también, y también de universidades que se sumaron al esfuerzo para asesorar al Ministerio de Educación en la elaboración del primer presupuesto por resultados de Costa Rica. Entonces, esto es un dato muy importante, es algo histórico para el país, porque no lo había hecho antes, pero esto también supuso no solo repensar ese costeo, ¿no?, sino también repensar cómo cada área, cada dirección, cada departamento estaba planificado, estaba haciendo su plan de trabajo. Y esto obligó también a pensar cómo cumplían aquellas metas, resultados, las actividades que estaban previstas, quién las tomaba, los indicadores, ¿no?, los indicadores a nivel de los resultados, los indicadores también a nivel de los resultados operativos, los resultados en términos de las poblaciones, y tratar de empezar a pensar que aquello que estoy invirtiendo lo tengo que monitorear, lo tengo que controlar, y tengo que ver que se esté ejecutando de forma eficiente y efectiva. Entonces aquí hay cambios que muchas veces no se cuentan en este tipo de experiencias, que son cambios en la cultura, no solo organizacional, sino en las formas de la toma de decisión. Pero insistiendo de nuevo que lo primero es un cambio de visión. Los colegas de UNFPA particularmente trabajaron en lo que es la integración de las perspectivas de inclusión y equidad de género en la presupuestación por resultados, y también desde el primer momento para que esa visión y esa matriz que contó Javier, los planes de las distintas direcciones y el presupuesto al cual se contribuyó a elaborar, estén dotados, tengan integrados estas perspectivas, lo cual también supone y plantea o interpela lo que son las políticas de, por ejemplo, lo que son los elementos para integrar en las políticas educativas la equidad de género y la necesidad de tener políticas de equidad de género dentro del Ministerio de Educación mismo, ¿no?, criterios, orientaciones para guiar al resto del core de políticas. Y lo mismo con el tema de inclusión. Entonces aquí el tema de inclusión es muy abarcativo, y ustedes saben que va desde los temas de diversidad, ¿no?, de temas desde la interculturalidad, hasta los temas que hacen a las poblaciones, por ejemplo, en situación de movilidad, las poblaciones con discapacidad, poblaciones indígenas, afrodescendientes, rurales, es decir, las distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad, y entonces cómo se podían integrar, por ejemplo, las personas privadas de su libertad. Es decir, cómo poder hacer esa integración en ese concepto de inclusión y plasmarlo verdaderamente con las interseccionalidades que tienen esas exclusiones y esas vulnerabilidades en el presupuesto educativo. Una cuestión que creo que uno nunca puede decir cuando trabaja con un país que faltó o que representa un desafío. El país es el que tiene que decir eso, pero sí hay algo que seguramente se hubiera dado en el camino si uno puede continuar este tipo de proyectos, ¿no? Y es también algo que quería traer, y es cómo se puede ampliar la base de la legitimidad de este tipo de iniciativas. Entonces, en Costa Rica, quizás el tiempo, ustedes saben, los proyectos tienen sus tiempos, es difícil muchas veces poder hacer las cosas en tiempos, hay cambios de gestión, había una pandemia, entonces, y también los procesos de investigación, digo, a veces uno hace cosas que no tardan el tiempo que uno espera, ¿no? Porque, digo, trabaja con cuestiones políticas, trabajamos con seres humanos y trabajamos en cambios de culturas, de procesos.
Y aquí la ampliación de la legitimidad tiene que ver con cómo construimos capacidades en otros actores para que aboguen por este tema, ¿no? Aboguen por el financiamiento educativo, aboguen por una visión de la educación vinculada a ese financiamiento educativo y también por la presupuestación, la gestión por resultados y también en la accountability, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía. En estos procesos es algo que solemos dejar de lado. Las organizaciones de sociedad civil, las universidades y otros espacios cívicos, incluso las comunidades educativas, las escuelas, son espacios por excelencia donde esta participación ciudadana para no solo el control de la gestión, sino también la participación y la toma de decisión en esa gestión también sería importante. Entonces, como un paso siguiente, ahí creo que es algo que sí quisiéramos trabajar, es cómo podemos fortalecer, perdón, y no solo con Costa Rica, sino ojalá con el resto de los países que ojalá les interese estos temas para poder fortalecerlos, es cómo poder integrar a otros actores en este core, en este núcleo de compromisos de actores que abogan por la protección y el mantenimiento y ojalá el aumento del financiamiento educativo y el uso correspondiente a las metas, no solo un uso por resultados o un uso eficiente y efectivo, sino que tenga que ver con las metas, con esa definición consensuada que los países tienen. Porque de eso se trata, proteger y asegurar el derecho a la educación. Entonces yo lo dejaría aquí, y bueno, agradecerles de nuevo a Mariana, a Javier, y estar, o sea, les invito a que les hagan también preguntas, consultas, porque creo que son dos personas súper expertos a nivel global, me atrevería a decir, así que muchas gracias. Gracias, Romina. Maravilloso ese cierre. Bueno, ahora los micrófonos son de ustedes. Tenemos tres expositores de lujo y aprovechemos todo esto, repensamiento educativo, como dice Romina, ¿verdad? Para que ustedes puedan comentar, hacer preguntas y ajá, está bien, Romina. Romina dice que es que tiene que apagar la cámara, pero está bien, Romina. Adelante. Entonces, podríamos iniciar, por supuesto. No tengan pena. Recuerden que ya son 3 módulos y varios encuentros. Ya somos toda una familia educativa. Entonces, adelante, por favor. También podrías, no sé si don Javier, Mariana, Romina, algún otro comentario que tengan acerca de lo que hemos conversado o lo que conversaron cada uno de ustedes, ¿verdad? Que puedan sumar también. Yo quizás hacer una, no sé si una pregunta o una reflexión, tanto para Javier como para Mariana, y es la valía de las leyes de financiamiento educativo, ¿no? O sea, cuánto tener estas leyes de financiamiento educativo, trabajar en ellas, cuánto vale la pena hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, podría estar convencida sobre eso, pero muchas veces, digo, en el trabajo con los países, uno puede hacer un trabajo estructural, organizacional, pero me parece que cuesta un poco avanzar hacia la parte política, ¿no? De dejar consolidado esto en un marco normativo que de nuevo implica poder sumar a otros actores. Creo que nos cuesta, digo, no solo al Estado y a los países, sino que nos cuesta aliarnos en torno a este tema, y a veces creo que también cuesta, no por falta de capacidades, pero creo que no hay suficiente capacidades en este tema. Sin ir más lejos, en Costa Rica nos ha pasado que cuando olvidé contar esto, una de las recomendaciones que nosotros tenemos y que le hicimos a nuestros donantes es hay que seguir y hay que hacer cursos sobre esto y enriquecernos nosotros sobre la aplicación verdadera que tiene esto en el territorio, ¿no? Para poder enriquecer esos instrumentos de formación. Es que si no tenemos gente formada, no solo en entenderlo teóricamente, sino en hacerlo de forma práctica, y gente desde diferentes áreas, multidisciplinarios, ¿no? Entonces va a ser más difícil que esto se pueda consolidar y que los países mismos lo puedan hacer, ¿no? Esto para evitar siempre traer expertos de fuera y que el país mismo le pueda hacer carne a eso. Gracias. Gracias, Romina.
Muy brevemente, yo quería comentar las palabras de Romina desde dos puntos de vista. Primero, la necesidad de que los actores del mundo educativo se apropien, ¿no? de aquella narrativa que es más propia de los ministerios de Hacienda, quienes son los que asignan los presupuestos fiscales. Y en el fondo, todos sabemos, por supuesto, toda la gente que viene del sector de educación, que la educación es primordialmente un derecho humano, pero al momento no sé, de gestionar mayores recursos, de solicitar mayores recursos para educación, yo creo que es importante que los actores educativos se apropian también de la narrativa que utilizan los ministerios de Hacienda y en el fondo para justificar por qué la educación es una buena inversión, eh, eh, que lamentablemente tiene sus mayores efectos en el largo plazo, pero por qué es importante invertir ahora en el fondo. Entonces, eso es una habilidad que yo creo que una capacidad que tienen que desarrollar más los ministerios de educación y sus actores de los distintos niveles. Eh, y lo otro, por supuesto, lo que mencionaba Romina, como no puede ser más financiamiento por más financiamiento nomás, sino que esto tiene que estar, los actores políticos tienen que estar más capacitados, tiene que haber un fortalecimiento institucional para poder asignar no solo de manera eficiente, sino que también equitativamente estos recursos. em, y eso implica un fortalecimiento institucional que es transversal a todos los países en América Latina y el Caribe, que es una necesidad transversal. Eh, y eso, en esa mano, los proyectos que mencionaba Javier, el proyecto que mencionaba Javier y Romina, yo creo que es un modelo súper útil. Así que interesada en escuchar más también de lo que Javier y Romina nos pueden contar al respecto. Gracias. Yo sumaría del lado de lo que Don definió. Javier, el micrófono. Ah, perdone. Yo decía, disculpen que se me escapa. Sumaría del lado de lo que antes mencionábamos como cambio cultural o como la necesidad del involucramiento institucional en todas las capas de los ministerios, centros de educación, direcciones regionales y bueno, digo, las supervisiones y todas las instituciones y estamentos que tienen los sistemas educativos, la necesidad de poder hacer este clic, esta modificación en cómo orientar los recursos a los resultados y cómo poner en el centro del debate esos objetivos que se quieren plantear. En ese contexto, las leyes de financiamiento educativo son un instrumento válido, es un instrumento que ha servido como definición de estándar, que nos permite, que pone el acento en la necesidad de monitorear, de identificar hasta qué punto se están cumpliendo, cómo nos comparamos en términos de estándares con otros países, y creo que aportan al debate. Hay que tener en cuenta varias de las limitaciones que se dijeron, no es lo mismo comparar porciones del producto de distintos tamaños de riqueza relativa, digámoslo así, de PIB per cápita y forma de distribución muy diferentes que tienen los países, ¿no? Digo, el tamaño de la torta y la forma de cómo se distribuya tiene mucho que ver, aun cuando tengamos porciones de educación sobre PIB similares, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, relativizaría un poco el peso que le solemos poner a ese indicador, trataría de buscar algún complemento, articular normativas que permitan ir definiendo marcos y estrategias coordinadas de inversión donde ese indicador y otros, como pueden ser el gasto educativo en relación con el total de la inversión pública o el gasto educativo para alumnos, digo, varios indicadores que también están dando vuelta en los debates son interesantes y el marco normativo podría acompañar de una forma más dinámica y con estándares internacionales mejores definidos, y digo, hay todo un esfuerzo en torno a eso, alrededor de lo de C4 y de un poco la comunidad educativa internacional en el sentido de ir hacia ese lado. Creo que es un buen rol, creo que es importante seguir apuntalándolo y puliendo estas metodologías para poder
tener mejores indicadores, tomar mejores decisiones y en función de eso lograr los resultados más adecuados. Gracias, Javier. Entonces, ¿alguien más? ¿Se animan? Un tema bastante interesante, ¿verdad? Listo. Entonces, hoy, Marcela, están calladitos. Estás sin Sí, audio. sí, ahí estoy. Sí, creo que son temas que también nos dejan pensando. De Exacto, todos mucho. modos, ahora nos dejan un montón de material disponible, tanto Javier como Mariana, Ujú. como Romina, porque tenemos unos 45 minutos por delante de intercambio y estoy segura que en este proceso, en este tramo que nos queda, van a aparecer un montón de cosas, desafíos, oportunidades, experiencias de cada equipo en su país. Así que muchas gracias por todo este material enorme que nos están dejando, que se suma también a lo compartido en la reunión anterior. También recordarles que en la plataforma Moodle tenemos bibliografía disponible, tenemos las Ujú. clases grabadas, así que acudan a ese lugar y llévenlo a sus equipos para compartirlo, que hay una riqueza enorme y desde esta academia podemos impulsar las transformaciones que queremos. Exacto. Marcela, me voy a permitir leer. Orlando Castillo nos dice que bajo el contexto de usar la narrativa de Hacienda, es necesario que los subsidios del Estado vayan directamente al sector que demanda, entre paréntesis, las escuelas, y no a los intermediarios que atrasen a través de procesos burocráticos administrativos. Bueno, esto es algo que nos pasa en toda la región, ¿verdad? Facilitar la dinámica financiera, haciendo que el sector que demanda reciba el recurso lo más pronto posible, sin necesidad de pasar por implementadoras que muchas veces ahogan subsidios, redirigiéndolos a sectores donde no está la verdadera demanda. Entonces, sí, ¿verdad? Es un tema propio de cada uno de los ministerios, ¿verdad? Todo tiene que pasar por una burocracia para que logre llegar a las instituciones. Entonces, sí, muchas gracias, Orlando, por ese comentario. Vamos a pedirles, por favor, antes de que sigamos, por favor, que todos encendamos la cámara para tomarnos la foto que siempre nos tomamos y publicamos después en nuestras redes. Entonces, cuando todos tengan la cámara encendida, ojalá, y Luz nos indicas el momento. Muchas gracias. Perfecto, vamos a dar unos minutos más mientras se encienden las cámaras, unos segundos. Listo, voy a tomar la primera fotografía, voy a tomar dos por la cantidad de personas a la cuenta de tres. Por favor, sonría. Uno, dos, tres. Listo, voy a tomar la segunda. Sigan sonriendo, por favor. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Entonces, gracias Luz, gracias Marcela por la oportunidad, don Javier, Mariana, Romina, un placer, un Gracias a placer. ustedes. Muchas muchas gracias por los gracias. aportes. Muchas Continuamos Bien. entonces. gracias. Sí, continuamos. Saludamos también a Carlos Rodríguez, asesor del equipo de educación de la SECSICA, que también nos está acompañando. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y bueno, vamos a pasar ahora a nuestra parte más íntima, digamos. Es lindo este espacio donde de alguna manera nos permitimos pensar, reflexionar, compartir con mayor soltura. Hoy tenemos una actividad, un juego, que Micaela nos va a explicar cómo vamos a hacer para poder organizarnos y utilizar de la mejor manera posible el resto de los 45 minutos que tenemos. Bien, muchas gracias Marcela. Bueno, ¿cómo están? Como les decía recién Marcela, vamos a estar trabajando ahora más lúdicamente, quizás en ver cómo llevamos a la práctica o cómo se traduce en la práctica todo esto que estuvimos viendo
tanto en el encuentro del martes pasado como en el encuentro del día de hoy, y la idea es que trabajemos a partir del estudio de un caso. Lo vamos a hacer bien práctico, y para eso nos vamos a separar en 3 grupos, que Luz nos va a ayudar para ir a 3 salas distintas. Cada sala va a trabajar con un material y va a tener un enunciado distinto, pero sobre el mismo caso. Es decir, que vamos a ver el mismo caso desde 3 miradas o con 3 objetivos distintos, ¿sí? El primer grupo lo que va a hacer es tener que tomar ciertas decisiones a partir de algunos condicionamientos, ¿sí? El segundo grupo lo que va a tener que hacer es tratar de justificar por qué sería bueno no tener que tomar esas decisiones, porque todo debe estar incluido, ¿sí? Y el tercer grupo lo que va a hacer es decir, ok, queremos hacer todo esto y creemos que la inversión en educación debe ser de todo esto, y creemos también que una propuesta de dónde podría salir el dinero podría ser esta. Quizás ahora que lo estoy explicando así sea un poco abstracto, pero cuando nos distribuyamos en la sala y cada grupo vea su hoja de trabajo, quizás se entienda mejor. Marcela va a estar acompañando al grupo 1 y yo voy a estar yendo entre el 2 y el 3. Les acabo de dejar en el chat un link donde van a poder entrar a la carpeta donde están los 3 documentos, el del grupo 1 para el grupo 1 y así sucesivamente para el 2 y para el 3. Así que les pedimos que mientras Luz nos va ayudando para ir a los grupos, vayan abriendo esa carpetita para luego rápidamente poder abrir el documento que corresponda según el grupo que les haya tocado. Nos vamos a dar unos entre 25 y 30 minutos de trabajo por grupos para que luego nos quede un tiempo para compartir bueno, las conclusiones a las que ha arribado cada uno de los grupos, por lo que les pedimos que lo primero que hagan en su grupo sea elegir quién va a estar ayudando a sistematizar y para luego compartir en el plenario. ¿Alguna pregunta? Si no, a no preocuparse que vamos a estar acompañándolos en los grupos, ¿sí? Marce, ¿vos querés hacer alguna aclaración más antes de ir a los No, grupos? no, porque si no vamos a spoilear, entonces vamos a ver qué le pasó a este señor ministro, cuáles son los desafíos y qué le pidió su equipo. Bien, Luz, Adelante. cuando quieras nos vas enviando a los grupos. Les pedimos que si le aparece el cartel, por favor, cliquen en aceptar para no quedarse después, sino dando vueltas. Aceptar el envío al grupo, ¿sí? Perfecto, Micaela. En este momento los estoy trasladando a todos. Muchas gracias. Listo, ya tienen que haberle aparecido el cartel para unirse a las salas. Pedimos que vayan dando a aceptar al... Eso. Luz, yo me voy sumando a la sala 2, mientras vos vas ayudando a quienes quedaron todavía por aquí, enseguida vuelvo. Está bien, Micaela. Por favor, les pido a todos que acepten unirse a las salas. Gracias.
Hola, hola. Luz. Sí, sí, aquí estoy. Tenemos acá algunas que nos quedaron sin ir a sala. Sí, pero ya los estuve intentando asignar y Ok. no aceptan. Bueno, me voy a la sala 3 y después vemos. Bueno, Gracias. Bueno, ahí vamos volviendo. Ojalá haya sido un espacio fructífero de trabajo para todos los grupos. Vamos a darnos un minutito más para todos los que aún están retornando de las salas. Y bueno, ahora sí ya, nos quedan los últimos 10 minutos, por lo cual necesitamos ser, no te preocupes, Rosalena, hacemos lo que podemos, no te preocupes. Ahí Sí. Rosalena nos decía que tenía algunas dificultades de conexión. Entonces les decía, vamos a tomarnos 3 minutos por grupo y tratemos de que no sea más de eso para compartir, digamos, la síntesis o los main points, los puntos principales a los cuales hemos arribado a partir de este estudio de caso y esta difícil situación con la que nos hemos topado. Entonces, si les parece, vamos en orden. Empezamos con el grupo número 1. No sé si tienen designado a alguien para compartir. Sí, estaba Nora. Nora, creo que te vi por ahí. Yo acá tengo. Por acá Nosotros, estoy. bien, gracias, Nora. Nosotros, la verdad es que pudimos avanzar hasta el rubro de inversión 3 porque Bueno, nos llevaba un diálogo, porque era una decisión muy, muy difícil. Incluso algunas veces teníamos que tomar, digamos, nos implicaba tomar un atajo y decir, bueno, vamos entonces por otro lado. Ujú. Y bueno, Nora nos va a contar ahora. Nora, acá yo te estoy proyectando algunas cosas que fuimos anotando, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bien, en primer lugar, estábamos viendo, los que estábamos en este grupo, que para poder tomar una decisión se necesita conocer el contexto. Por ejemplo, en la pregunta 1, ¿qué cantidad de estudiantes tenemos para el grupo A y qué cantidad de estudiantes tenemos para el grupo B? Y cómo se estaría comportando la matrícula. Y además, eso de manera general, pero también el contexto de cada país. Entonces, en este sentido, construir nuevas escuelas, decíamos, donde la matrícula va reduciendo no tendría sentido, pero que sí se podrían tomar decisiones como presentar propuestas de educación itinerante móvil, donde el docente llegue a las a un sitio donde se proponga para la educación, de manera que no dejemos a esos estudiantes sin la educación. Y por otra parte, pues se hablaba de que esto a corto plazo, en el punto B, requieren del mantenimiento, si no estos centros educativos se van a deteriorar y toda esa inversión que había ahí, o sea, ya se están deteriorando. Es mejor darles mantenimiento. En el punto B, invertir en programas de capacitación versus contratar nuevos maestros. Entonces nosotros decíamos, si los maestros nuevos que contratamos no están capacitados, no vamos a obtener los resultados que deseamos al dar una atención personalizada, porque el maestro no está alineado al modelo educativo de cada país. Entonces nos decantábamos por la propuesta A, capacitar a los docentes que ya tenemos para lograr resultados, porque se está comprobado que a mayor capacitación del docente, mejores aprendizajes en los estudiantes. Y luego, pues, para el punto B, algunos países planteaban que hay normativas en donde ya se tiene establecido la cantidad de estudiantes que atiende cada docente.
Bien, en el punto 3, si sube un poco, hablábamos de invertir en material educativo de alta calidad como libros y recursos digitales, y el otro era financiar programas extracurriculares, perdón. Y en este sentido, la mayoría apunta a la propuesta A, porque estaríamos cubriendo mayor cantidad de estudiantes. Uno, segundo, en tiempos de pandemia quedó demostrado que los recursos, tanto físicos como digitales, podían apoyar mucho en lograr los aprendizajes de los estudiantes, que cuando estos no se tenían, pues se generó mayor problema en las escuelas. Y hasta ahí llegamos nosotros, y con el punto B, pues si bien es cierto, es importante las actividades extracurriculares, como deporte, cultura, no es el 100% de estudiantes que participan. Como si en el punto A llegaríamos a mayor cantidad de estudiantes, entonces optábamos por esa opción. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros con el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora, y cuando digo Nora es todo el grupo 1. Seguramente igual los que quieran, digamos, pueden seguir accediendo al documento, porque es una invitación también a reflexionar, ¿no? Y porque son decisiones con las que todo el tiempo o nos estamos encontrando por el lugar que ocupamos o nos están afectando por el lugar que ocupamos, ¿no? Así que bueno, gracias. Pasamos al grupo número 2, que amablemente Gaby estuvo acompañando. No sé si dejaron designado a alguien para compartir lo que han llegado a reflexionar sobre esto. Ellos tenían una variación de la consigna, ¿no? Exacto, pero no sé si alguien quiere hablar, la verdad que no lo designamos, pero si alguien gusta. Me acompañaron varias personas, bueno, estaba doña Yolanda de Belice y una compañera de México, y perdón que no me recuerdo los nombres, y la mayoría de compañeros de Nicaragua. Bueno, mi internet, ¿me escuchan bien? Porque yo me veo como que me quedo pegada. Ok. Bueno, entonces igual, ¿verdad? Esta carrera de inversión educativa, lo que el grupo 2 realizaba era como argumentar por qué debemos invertir en esos rubros, pero no escoger uno, sino hablar de los dos. Entonces, ¿por qué íbamos a hacerlo? Igual no nos dio tiempo para terminar. Entonces, bueno, en la primera parte acerca de la planificación de la estructura, ¿verdad? Entonces, construimos o renovamos y mejoramos. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que obviamente al invertir en educación hay mejores ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Se desarrolla un proceso mucho mejor si tenemos instalaciones adecuadas, y porque si existen limitaciones físicas no se logra el resultado. Hablábamos de que no se necesita una escuela, o bueno, ojalá fueran escuelas de último modelo, ¿verdad? De última tecnología, pero se requiere que el niño tenga un espacio donde sentarse, el estudiante donde trabajar y donde estar acorde y seguro, no debajo de unas latitas, ¿verdad? En medio de la nada. Entonces, esa es la idea principal, que los estudiantes tengan un lugar donde llegar. Y los motive y fomente a que no se vayan, a que los estudiantes permanezcan. Bueno, es caro invertir en construcción, en verdad. Sin embargo, lo que mencionábamos era que la igualdad de todas las instituciones, sean centrales, sean rurales, sean indígenas, o sea, que se trate de tener una distribución adecuada de los recursos para que todos tengan las mismas opciones de educación y de desarrollo. Eh, Hay impacto en el aprendizaje de los estudiantes, como lo dijimos, hay impacto en los indicadores de cobertura cuando no tienen el mínimo para avanzar. También nos hablaban de que no solo es el ambiente de la clase, como lo menciono yo, del aula, sino también estas otras partes de reposo, de descanso, de juego, de aire libre, de momentos para que ellos hagan otro tipo de actividades y no solo pensar en el aula.
Bueno, con respecto a la otra parte de fortalecimiento docente, es importantísimo que el docente tenga capacitación continua. Siempre va a ser una ventaja capacitar a los docentes. La educación se amplía, se requiere desarrolla una buena educación de calidad. Y luego hablamos de que, por ejemplo, también invertir en educación, en formación permanente, pero además invertir en que existan más docentes conforme las personas se van jubilando o pensionando, pues entonces retomar ese proceso de renovación de cartera docente. Hablamos también de lograr esta inversión en nuevas estrategias como todo lo que se relaciona con las TICs, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay limitaciones de conectividad, de energía, entonces todo eso requiere financiamiento. Se va más allá de los ministerios de educación, ¿verdad? Porque entonces ya la energía no le corresponde, el agua, ¿verdad? Pero entonces se requiere un trabajo conjunto. Hablamos de que la posibilidad o la idea genial de tener menos estudiantes en las aulas, porque hay docentes con 40 estudiantes en un aula que no es igual la educación, ¿verdad? A tener 20, 25 niños. Pero igual esto requiere financiamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde metemos esos niños. Entonces vamos a contratar un docente más, pero necesitamos un aula. Entonces todo requiere dinero. En la parte 3, los recursos para los estudiantes. Entonces, sí, es complementario tener materiales educativos de alta calidad, pero además tener programas extracurriculares para que los estudiantes tengan otras opciones. Esto es complementario. El niño aprende, pero el niño también tiene que tener espacios. Hablo de niño, pero es en general el estudiante. Apostamos por la calidad educativa, pero además por la permanencia nuevamente. Un estudiante que esté contento, que esté acorde, que esté con buena voluntad, no se va a ir de la institución. Los recursos tienen que ser actualizados, pero flexibles. ¿Por qué? Porque entonces igual hablamos de las zonas indígenas, de las zonas rurales, de las zonas alejadas, ¿verdad? Esto hace que los estudiantes tengan nuevas experiencias, todos los recursos, ¿verdad? Y que todo sea adecuado a su contexto. Y por aquí llegamos en la parte 4, un poquitito hablamos de que sí, es necesario adquirir este tipo de dispositivos, por supuesto, el internet, las plataformas y todo, pero de que sea de manera equitativa, no podemos solo brindarle una parte del estudiantado y esta parte sí que se requiere mucho, mucho, mucho financiamiento. Por aquí llegamos, entonces, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y a todas las personas que participaron de este segundo grupo. Lo mismo, la misma invitación, ¿no? A seguir trabajando y reflexionando sobre cada una de estas difíciles decisiones y consecuencias aparejadas en estas decisiones para nuestra inversión educativa. Y ya con el último minuto de la jornada de hoy, el grupo número 3, Marta. ¿Proyecto usted o proyecto yo? Como quieras, si no lo podés leer, no hace falta proyectar, no hay ningún problema. De acuerdo. Entonces, pues nosotros en el grupo que estuvo, pues tuvimos diversos compañeros, la mayoría fue de Nicaragua, teníamos también de República Dominicana y pues escuchando todo lo que es de los dos primeros grupos, pues nosotros como propuestas tenemos el hecho de que se pueda implementar el impuesto a todo aquello que para nuestros países sea como catalogado como un vicio, como es el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, que afectan mucho a la salud de la población y que no son servicios básicos, ¿verdad? Otra cosa es de que, por ejemplo, todo lo que se incauta en nuestros países al narcotráfico o en situaciones ilícitas, que también se pueda ir a un proceso común para poder trabajar y darlo a la educación, ¿verdad? Proyectarlo a la educación. También observar si no se están duplicando esfuerzos en educación en algunos otros ministerios o en algunas otras secretarías, ¿verdad? Y entonces para poder unir esfuerzos y que los beneficiarios
cuenten con las mismas situaciones y no que solo a un grupo se le beneficie más que a otros. Trabajar con empresas privadas para hacer solicitar donaciones que vayan a las instituciones educativas, que puede ser o en dinero o en especie, es decir, como tecnología, acceso a internet, computadoras, celulares, así como también para alimentación, porque muchas de nuestras regiones, nuestros jóvenes y nuestros niños y jóvenes, pues también tienen un problema de alimentación. Y por último, el hecho de que a veces nuestros gobiernos en la región gastan mucho en publicidad, pues habría que ver cómo normar eso para que no usen tanto y que todo se pueda derivar un poco más para la educación, ¿verdad? Y también el hecho también de que poder realizar convenios con otras instituciones educativas como son universidades, institutos tecnológicos, para que nos den una formación a los docentes, porque también de ellos necesitamos que sea un ganar-ganar y que por sus prácticas ellos lleguen también a dar lo mejor y poder dar un mejor trabajo y también obtener apoyo con estudiantes de medicina, psicología, para que lleguen a nuestros centros educativos, ¿verdad? Eso es en grandes rasgos y realmente creo que escuchándolas a todas, pues sí, creo que es muy similar nuestras situaciones en lo económico, en la inversión económica. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, esto ha sido toda nuestra actividad, así que bueno, no sé, Marcela, Gabriela, si gustan cerrar el encuentro del día de hoy. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta actividad que seguro nos dejará pensando también. Bien, sí, muchas gracias. Gracias, Mica. Me parece, por supuesto, es un tema que requiere mayor profundización, ejercicios sobre indicadores y demás. Seguiremos compartiendo esto y lo iremos retomando también desde otros lugares. Queríamos también ponernos en los pies, digamos, y en los zapatos, como decimos en nuestro país, de los momentos en que hay que tomar decisiones y poder ejercitar, aunque sea en un caso hipotético. Sabemos que muchas personas que están aquí lo hacen y les toca hacerlo a diario en distintas situaciones. Así que bueno, con esto estamos cerrando el módulo 3 sobre financiamiento. Queremos contarles algunos avisos internos ya para cerrar y antes de que Gabriela en nombre de la Sexica nos salude, que es que estamos prontos para empezar el módulo 4, que es sobre justamente el fortalecimiento de equipos docentes y directivos y el proyecto institucional de los establecimientos educativos. Es un módulo que va a tener 4 reuniones, también por el volumen y la profundización que requiere, pero como estamos a medio camino, como estamos cerrando el módulo 3 de 6 módulos, tenemos sobre formación docente, después vamos a tener otros módulos sobre tecnologías, inteligencia artificial, alfabetización mediática y comunicacional, pero como les decía, estamos a medio camino. Entonces, la reunión próxima va a ser una reunión interna de la membresía. Tenemos aproximadamente unos 150 personas que más o menos han ido participando a lo largo de las distintas reuniones. Entonces la idea es convocar a esas personas y darnos un espacio más interno de la propia membresía para reflexionar antes de seguir nuestro camino en el tramo de los próximos módulos. Sabemos que también vamos a tener un encuentro especial que me olvidaba de nombrar, sobre cultura afrodescendiente, para poder tomarlo, ya que sabemos que esta cultura, este colectivo atraviesa fuertemente a nuestra región y que hay una deuda pendiente con esta cultura, entonces también la vamos a retomar en los próximos reuniones y encuentros. Probablemente tal vez podamos dedicar una parte de nuestro encuentro próximo en ese espacio de reflexión. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Nos vemos en una semana. Gaby, si quieres saludar, adelante y ya nos despedimos. Ay, y agradecerles mucho porque hoy
Qué bueno. Pude intervenir más y estar con ustedes todo el proceso, que me encanta. Siempre estoy, pero como de oyente, y entonces hoy logramos hacer este clic y me alegro mucho por mí y por la SEC. Les agradezco muchísimo a todos, como siempre, que estén aquí y nos vemos el martes entonces en este encuentro de reflexión. Un abrazo a todos, a cada uno de ustedes en sus países. Muchas gracias. Chao. Sigan Gracias. retroalimentando el drive, por favor.